cordial saludo, estudiantes de tercer semestre. Vamos a trabajar el día de hoy con dos temas. Son demasiado importantes a la hora de editar estas bases de datos y un error en la colocación del ítem que vamos a trabajar nos invalida la base de datos. Es decir, que si me envían una tabla en donde tenga este ítem de manera equivocada, inmediatamente pues la calificación no será buena para esto. Realmente acá es donde se gestiona o se construye correctamente las bases de datos. Primer elemento, vamos a verificar que tenemos 4 tablas, cada tabla con sus correspondientes campos. Hemos verificado que cada uno tiene sus características, sus tipos de datos. Estamos viendo que el contexto entonces sería un cliente, un control de ingresos, empleados y ventas diarias. Hay que tener en cuenta ese contexto en lo que estamos trabajando. Tenemos un cliente, vamos a tener un control de ingresos, pero ese control de ingresos va a ser para el empleado. Tenemos información del empleado y las ventas diarias en el almacén. Primero, el ítem que les vengo hablando es clave principal. Esa clave principal se coloca acá. Estamos acá en diseño y en inicio. Entonces, por ejemplo, en este caso debo seleccionar a quién le voy a poner esa llave. No todas las tablas tienen llave, depende entonces del contexto. Por ejemplo, en la tabla cliente, si yo le pongo la llave a la cédula, quiere decir que cuando yo empiece a ingresar datos, si esa cédula ya existe, no me la va a permitir ingresar otra vez. Por ejemplo, si yo me voy a ir a registrar en Almacenes Éxito, me registro la primera vez, pongo mi cédula, pero cuando yo regrese y me digan que si me quiero registrar de nuevo, cuando yo vuelva a colocar esa cédula, me va a decir que esa cédula ya existe. Pero entonces, ¿por qué no se la puedo poner a estos otros campos? Si yo se la pongo la llave a este campo nombre, puede ser que dos personas tengan ese mismo nombre. Entonces dejaría de estar vinculando a alguien más. Por ejemplo, hoy llegó a registrarse un cliente que se llama Luis. Solo tiene el nombre Luis y le pongo llave a ese campo. Y si llega al siguiente día otra persona que se llame Luis, me va a decir que ese nombre ya existe. Al igual que los apellidos, de pronto las direcciones y de pronto el teléfono. Por eso es que hay que escoger muy bien si a la tabla se le pone llave y a quién se le pone esta llave. Por ejemplo, acá en control de ingresos, por defecto me aparece la llave, la quitamos para definir si la colocamos o no. Vamos a pensar el día de hoy. Si yo le pongo una llave a esta cédula, ubiquémonos en el contexto de una empresa donde ustedes estén trabajando y se va a hacer ese control. Si yo le pongo la llave a esa cédula, en el momento en la mañana cuando ingresen y me pida su cédula, le voy a poder ingresar. Ingreso la cédula, ingreso la hora. Pero cuando vayan a salir, vuelve y me pide la cédula, que registre la cédula. O sea que me va a pedir que en en un solo día registre 2 datos y que ponga la cédula en cada uno. Pero con la llave solo me permite ingresarlo una vez. O sea que si yo le llego a colocar a esta tabla una llave, solo me permitirá ingresarle una única vez la cédula y ya nunca más voy a poder ingresar la cédula. Como yo necesito que todos los días yo ingrese la cédula, ingrese la hora de salida o registre la hora de ingreso, entonces no le puedo poner llave a ninguno de estos campos. Por ejemplo, a empleados, a la tabla empleados, cédula, dirección, teléfono, EPS y nivel de educación. Como estoy registrando a los empleados, yo solo los voy a registrar una vez. Entonces le pongo la llave
a la cédula porque solo los voy a registrar una sola vez, es decir, yo solamente los registro en la base de datos una sola vez. Mirando esta tabla, ventas diarias, por ejemplo, vamos a mirar a quién le pongo esa llave. Si se la pongo a la cédula del cliente, quiere decir que solo se va a poder registrar una sola vez ese cliente en la venta, ojo, en la venta. Quiere decir entonces que si él vino hoy y yo le registré la cédula, ya nunca más va a poderme comprar porque ya la cédula está ocupada. Entonces no le puedo colocar a esta tabla ninguna llave porque yo necesito registrarla a diario. Un cliente puede estar comprando 3, 4 veces en el día, 20 veces en el mes, 300 veces en el año. Entonces si le llego a colocar una llave en cualquiera de estos campos a esta tabla, lo dan. ¿Qué quiere decir en general o en conclusión la llave? Ella implica que solamente puedo registrar una sola vez ese dato y ya nunca más lo puedo volver a registrar. Por eso es que hay que tener en cuenta a quién le voy a colocar los datos. Entonces, haciendo como un repaso rápido en esta estructura, miremos el cliente. Cuando estoy registrando el cliente, lo registro una única vez. Yo no lo registro todas las veces, lo registro una única vez digamos que en la estructura o en lo que esté montado el almacén. No tengo que estar registrando cada vez que él llegue porque es un solo registro. Mientras que un control de ingreso, por ejemplo estoy hablando aquí un control de ingreso para los empleados, yo los estoy registrando y le pongo, por ejemplo, hoy el 9726678 ingresó a tal hora y salió luego a tal hora. O sea que es un dato que yo esa cédula la quiero estar referenciando muchas veces, la voy a estar metiendo muchísimas veces. Acá en el caso de los registros de los datos del empleado, tengo también la llave aquí en la cédula. Recuerden que es en diseño y clave principal. ¿Por qué? Porque esos empleados solo los voy a registrar una sola vez. O sea, para yo llenar sus datos personales solo los voy a llenar una vez. Yo no los estoy llenando constantemente. O no va a estar llenando cada 8 días, volviéndole a registrar la cédula, volviéndole a registrar toda la información. Solo los registro una vez. Y ventas diarias, esas ventas diarias del almacén también tiene el mismo problema, no requiere llaves. ¿Por qué? Porque yo voy a registrarle, es muy común cuando uno llega a comprar en algún almacén y uno ya está registrado, simplemente le piden la cédula, le piden uno y registran la cédula, registran el nombre, la cantidad, costo unitario y costo total. Entonces aquí en este caso no puede ir ninguna llave. Por lo general la mayoría de las llaves pueden estar vinculadas a las cédulas porque pues son como los elementos más como independientes en cada tabla a la hora de trabajar un colegio, etc. Y un datico adicional que tienen que tener siempre en cuenta es: ninguna tabla puede tener más de una llave, solo una llave por tabla o ninguna. No pueden tener 2 ni pueden tener 3, o tiene llave o no tiene llave. Bueno, ya ubicándonos en este contexto para terminar este primer video, miremos acá en las ventas diarias en el almacén. Estas ventas diarias en el almacén tenemos la cédula, el nombre, el apellido, nombre del producto, la cantidad, costo unitario y costo total. Fíjense bien, yo que estoy registrando en esta tabla, hoy llega un cliente, le registré su cédula, le registré el nombre, le registré el apellido, el nombre del producto que compró, la cantidad de productos que llevó de ese mismo, cuánto vale cada artículo de estos y cuál es su costo total. Vamos a trabajar un campo acá adicional que se llama costo total. Ese costo total vamos a cambiarlo para que sea automático. Aquí en campo calculado, yo quiero que él me haga una operación. Yo no quiero escribir cuánto vale, sino que la base de datos haga el cálculo. Está la cantidad de productos que compró y a cómo le salía cada uno. Entonces lo que yo quiero hacer es que él me calcule ese costo total de manera automática. Escribimos entre este corchete el nombre del campo, que es cantidad,
y lo multiplico por costo unitario. Y lo multiplico por el costo unitario. Entonces acá estoy automatizando, yo no voy a escribir nada en costo total, le voy a decir a Access, vea, coja la cantidad y multiplíquela por el costo unitario y ella me saca el costo total de lo que me valió. O sea que si compré 5 jabones, pues entonces 5 jabones por lo que vale cada uno, por ejemplo 2.000 pesos, aquí inmediatamente se generará ese costo total. Le damos a aceptar. Bueno, si les llega a salir como en este caso que me generó un campo distinto, les recomiendo hacer lo siguiente: eliminen ese campo que quedó mal y volvamos a crear otro y le vamos a cambiarlo por calculado y verificamos si nos deja generar ahora el valor. Sería costo unitario por la cantidad. Listo. Ahora sí, nos dejó ingresar. Aquí ya queda campo calculado y nos generó la estructura. Este es otro tipo de campo que vamos a estar utilizando bastante dentro del desarrollo del curso, y también supremamente importante ese uso de las llaves. Ese uso y colocación de las llaves es muy importante de acá en adelante. Les recuerdo, una sola llave por tabla, no todas las tablas tienen llave. Solamente acorde al contexto, si quiero que ese dato pueda ingresar varios datos de él, entonces no le puedo poner llave, pero si quiero que solamente se registre una sola vez ese dato, le pongo la llave, y en específico es aquel campo que no se repita, pues por lo general siempre son las cédulas las que manejan este tipo de información o este tipo de llave. Pasamos entonces al siguiente video.